Bueno, pues comienza la emisión de este webinar de hoy, 24 de octubre, plugin OpenBeam para Revit y plataforma Beam Server Center. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este webinar que, bueno, como sabréis si asististeis al primero, forma parte de un ciclo, podemos ver aquí las 3 videoconexiones contenidas en el ciclo, la que se celebró el pasado 26 de septiembre, que de alguna forma planteaba ese primer paso, ¿no?, de la colaboración amplia entre el ecosistema de Cipe y Revit, podríamos decir, donde básicamente Javier lo que hizo fue preparar un poco, ¿no?, ese punto de partida en Revit. Hoy, día 24 de octubre, pues vamos a poner el foco en las posibilidades del plugin y en el uso necesario de la plataforma Beam Server Center, de esa nube que nos va a permitir habilitar pues todo ese trabajo colaborativo. ¿Qué se va a ver hoy? Pues hoy, precisamente con la excusa de conocer el plugin y de conocer la plataforma de Beam Server Center, vamos a ver cómo efectivamente, una vez tenemos nuestro modelo de Revit preparado, pues podemos colocarlo en ese proyecto compartido en Beam Server Center y llevar a cabo ese trabajo colaborativo de desarrollo, podríamos decir, del proyecto de ejecución, ¿no? Hablábamos en la primera sesión que, bueno, al final, cuando uno maneja herramientas BIM, resulta muy sencillo plantear el inicio de un proyecto, ¿no?, el anteproyecto, el proyecto básico, pero que el mayor nivel de desconocimiento pues suele asociarse, ¿no?, a ese desarrollo técnico, ¿no? Pues precisamente de eso será de lo que hablemos hoy y, bueno, pues dejaremos abierta la puerta para esa tercera sesión que se programa para el día 12 de diciembre, donde se recorrerá un poco el camino inverso, ¿no? Es decir, veremos que el plugin, ese plugin del que vamos a hablar hoy, pero que nos centraremos en su funcionalidad para llevar cosas de Revit a Beam Server Center, pues veremos que también nos servirá para devolver cosas a Revit, ¿no? Si es que nos interesa devolver cosas, si es que nos interesa devolver modelos, ya sea efectos de coordinación, de documentación o incluso de análisis mediante tablas de planificación y tal. Veremos incluso la posibilidad de devolver esos modelos, esa información, en, podríamos decir, 3 posibles formas, ¿no? Directamente consumir el IFC, extraer el contenido del IFC, sería la segunda forma, y la tercera, incluso llegar a convertir familias nativas de Revit, si es que eso fuese necesario, que siempre hay que planteárselo. Bien, pues nada, vamos allá. Insisto, bienvenidos, muchas gracias por la asistencia y atención. Y vamos a comenzar precisamente hablando pues del plugin, ¿no? Decía, 2 grandes temas de hoy, el plugin OpenBeam para Revit y la plataforma Beam Server Center. Vamos a ver que no podremos hablar del primero sin el segundo. Al contrario, sí que sería posible, pero efectivamente el plugin OpenBeam pues va a necesitar de la existencia de Beam Server Center para propiciar esa comunicación. Vamos a ver, y de hecho lo puedo presentar ya, sobre todo Javier, ¿no?, que es bueno, tengo también aquí abierta la pestaña de ese máster especialista en Cipe, que programa en Enseñem. Estas presentaciones, bueno, pues forman parte del ciclo Cipe Enseñem, ¿no? Y de alguna forma, pues sirven para presentar el contenido de ese máster que se va a desarrollar a lo largo de 2015 y que, bueno, pues si accedéis a la página de Enseñem podréis ver toda la información. Decía que tengo abierto por aquí el modelo, un poco el punto de llegada, ¿no?, a donde pretendemos llegar hoy, ¿no? Este modelo, este proyecto que yo tengo abierto en Beam Server Center, mejor proyecto que modelo, porque ya veremos que un proyecto es un conjunto de aportaciones, un conjunto de efectivamente de modelos y de otros documentos que no tienen por qué ser modelos, ¿no? Pensemos en un presupuesto o una medición o el resultado de un análisis térmico o una memoria de fontanería o de electricidad, ¿no? Todo eso quedará contenido en el proyecto, aunque evidentemente lo más visible, lo más fotogénico siempre son los modelos, ¿no? Entonces, he querido, aunque este será el punto final de la sesión de hoy,
me interesa mostrar, ¿no?, ese punto final. Aquí estamos viendo pues la superposición de un modelo arquitectónico que, para verlo más claramente, podría desactivar la transparencia, ¿no? Es una nave industrial pues bastante detallada, bastante completa. Y si, de hecho, si oculto el modelo arquitectónico y dejo ver en este caso pues el modelo de clima y el modelo hidráulico de fontanería y saneamiento que ha preparado Javier sobre ese modelo, que yo creo que el modelo ha sido originalmente proyectado, modelado por Salva Moret, pues aquí veríamos, ¿no?, por ejemplo, esas dos capas de información, esas dos aportaciones que corresponderían pues a esas instalaciones, como decía antes, entre comillas, fotogénicas, ¿no?, como son el clima que vemos por aquí. Incluso podríamos interrogar a estos elementos, ¿no? Esto que pues esto es un conducto flexible de 100 milímetros que llega pues a este elemento terminal, que será pues, ahí lo vemos, un difusor de impulsión de 180 metros cúbicos hora. Es decir, yo no conozco el proyecto, pero simplemente, y esta es la gracia de Beam Server Center, con una conexión a Internet y desde cualquier dispositivo podría tomar conocimiento del proyecto y de forma más individual o granular de cada uno de los componentes de ese proyecto, ¿vale? Bien, pues voy a cerrar este paréntesis. Yo creo que es interesante que veamos el punto final, ¿no?, de este recorrido, de esta aventura que planteamos en la sesión de hoy, y me voy a ir al otro extremo. Yo creo que como mejor se entiende el funcionamiento de una herramienta, de un proceso, es con un modelo muy didáctico y muy simple. Así que yo voy a partir de un lienzo en blanco. Aquí tengo un archivo de Revit que voy a guardar voy a guardar como proyecto y lo voy a colocar si encuentro la carpeta, aquí en mi escritorio, por ejemplo, y ya está, lo voy a llamar test plugin Open Beam Revit y ya está, le ponemos la fecha de hoy, 24 de octubre, perfecto, nada. Guardo ese archivo en blanco que estoy creando a partir de una plantilla arquitectónica para hacer lo más simple, y vamos a llevar a cabo ese recorrido de ida y vuelta hacia Beam Server Center y desde Beam Server Center, ¿no? Un ejemplito muy sencillo, tan sencillo como que voy a crear, a ver, ahora voy a modelar en Revit, voy a utilizar terminología Revit y voy a utilizar herramientas pues propias, ¿no?, de Revit, vaya, pero algo muy simple. Voy a crear, por ejemplo, aquí unos elementos de referencia, ¿verdad? Una rejilla por aquí, voy a copiar esa rejilla a 5 metros y literalmente van a ser 4 pilares y un par de forjados, ¿de acuerdo? Voy a crear pues otra rejilla por aquí, que para poner aquí un poco de orden, pues a estas las vamos a llamar A y B. Y bueno, pues por ejemplo, en este caso a 4 metros colocamos la rejilla B. Perfecto. Tenemos esos elementos de referencia en planta, esos ejes. Voy a ocultar el resto de cosas para que no entorpezcan. Y en esta plantilla arquitectónica pues tendremos también unas vistas de alzado que me permitirán comprobar que como planos horizontales de referencia pues tenemos aquí un par de niveles que, bueno, podrían ser 3, por darle un poquito de gracia a esto. Voy a colocar aquí también a 3 metros un nivel 3, perfecto. Y vuelvo a la vista en planta, pues como decía, a crear esos 4 pilares, ¿de acuerdo? Herramienta pilar, lo voy a colocar en altura, voy a colocar unos pilares, por ejemplo, de 300 por 300, aquí en estas rejillas, perfecto. Lo he hecho así de forma muy rápida, no he controlado ni la altura de los pilares ni nada. Bien, pues voy a querer que esos pilares, vamos a ver más cómodamente desde aquí o más claramente, desde esta vista de alzado, selecciono esos 4 pilares y me los voy a llevar hasta el nivel 2 y les voy a dar un desfase superior de menos 30 centímetros para que dejen espacio al forjado que voy a crear ahora, inmediatamente. Bien, pues voy a venir a trabajar ahora al nivel 2 y voy a crear aquí con voy a ocultar estas categorías. Voy muy rápido, los que manejen Revit entenderán perfectamente lo que estoy haciendo. Los que no manejéis Revit, pues yo creo que se puede seguir del discurso, no tanto el qué herramienta se utiliza, sino lo que estoy haciendo, ¿no? Crear un modelito muy sencillo de un conjunto de pilares y unos forjados. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? En
Revit no encontramos la herramienta forjado, tenemos una herramienta muy genérica que es la que efectivamente nos permite definir, bueno, pues lo que Revit llama un suelo. En nuestro caso entenderemos ese suelo como un forjado de 30 centímetros, sin mayor definición, un elemento muy genérico. Bien, pues voy a definir aquí un forjado rectangular, voy a dar un pelín de desfase, por ejemplo 10 centímetros, 0,1 metros, y lo voy a trazar por aquí. Perfecto, ahí lo tendríamos. Vamos a ver el resultado aquí en la vista de alzado sur. Incluso para que todo esto se entienda bien, podríamos aquí abrir una vista 3D donde tendríamos lo que podría ser una mesa, pero que por dimensiones sabemos que es una estructura sencilla. Vamos a complicar un poco. Simplemente voy a coger estos pilares, los voy a copiar y los voy a pegar ahora aquí en, vamos a seleccionar el nivel 2, de tal forma pues que ahora tenemos esto y vamos a colocar una tapa arriba y con eso terminamos nuestro modelo de Revit, ¿de acuerdo? Vengo al nivel 2, voy a seleccionar el forjado, igual lo voy a copiar y lo voy a pegar en ese nivel 3 que creamos hace unos minutos. Bien, ahí tenemos nuestro modelo, ¿eh? Modelo absolutamente sencillo, absolutamente didáctico. Luego veremos cómo hacer o repetir el proceso que yo voy a llevar a cabo ahora con este modelo sencillo, con ese otro modelo más complejo de la nave industrial, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que así se entienden mejor las cosas. Vamos a poner en marcha ese plugin, ¿no? Luego haré o recogeré las características más definitorias del plugin, pero bueno, cuando nosotros instalamos ese programita gratuito, veremos que sobre Revit, pues dentro de la ficha complementos, efectivamente tendremos acceso a ese plugin de colaboración OpenBIM. Un plugin pues, que nos va a dar una serie de herramientas, veremos cómo esas herramientas se irán activando a medida que resulte posible, pero por el momento no tengo más posibilidad que vincularme a un proyecto OpenBIM. Voy a crear un proyecto y para eso necesito de BIM Server Center. Por eso decía, no podemos entender el funcionamiento o la razón de ser del plugin sin BIM Server Center. Así que voy a volver a mi navegador. Y aquí en mi navegador, pues voy a ver mis proyectos. Voy a venir aquí al principio y voy a, aquí en mis proyectos, voy a generar uno nuevo por no ensuciar los proyectos existentes, ¿no? Así que voy a generar un nuevo proyecto y le voy a dar el nombre plugin OpenBIM Revit, no sé cómo lo llamamos, bueno, pues con la fecha de hoy, ¿de acuerdo? 24 de octubre del 24. Vale, aquí podría definir una descripción, definiría si este proyecto pues, va a ser un proyecto de verdad o va a cumplir una función formativa o evaluativa. Definiría, ¿no?, la visibilidad, incluso los permisos, si yo quiero que sea visible para todos los usuarios o no, quiero hacer unas pruebas y no quiero que nadie las vea, con lo cual todos esos permisos los puedo obviamente controlar de forma granular, ¿no? Incluso si estoy trabajando en un equipo, pues quién puede ver, no ver, añadir información o no. Vale, voy a mantener estas opciones por defecto y aquí aparece ese nuevo proyecto que yo he creado, POBR, plugin OpenBIM Revit, 24 de octubre del 24. Ahora ya sí podría volver a Revit y indicarle aquí a este archivo de Revit, a este fichero de Revit, que va a formar parte de un proyecto colaborativo en BIM Server Center. Y eso lo vamos a hacer pues con prácticamente la única herramienta ahora mismo activa, ¿no?, entre todas las que encontramos aquí. Ya veremos que el plugin pues nos va a permitir eso, vincularnos a un proyecto OpenBIM, compartir el modelo de Revit, que será lo que hagamos a continuación. Es decir, yo no solo quiero formar parte de ese proyecto, sino que quiero formar parte activa de ese proyecto y quiero compartir mi modelo, subir mi modelo. También podría hacer a la inversa, es decir, consultar el estado del modelo para traer información. Javier desarrolla la instalación de fontanería, yo la quiero tener aquí en Revit para coordinar, para etiquetar, para medir, para lo que quiera que sea, para generar documentación planimétrica, pues podría traerme ese proyecto. Y por supuesto, si me arrepintiese de todo, pues en cualquier momento
podría cancelar esa colaboración. Veremos, insisto, en cómo se irán activando todas estas opciones, ¿no? Que, bueno, pues esto estará más relacionado con esa sesión que se plantea para el 12 de diciembre, ¿no? Una vez que yo he traído modelos generados desde el ecosistema de Zipe, yo podré consumir esos modelos de distintas formas, ¿eh? Yo puedo simplemente, bueno, como cualquier otro vínculo IFC, tenerlo ahí a efectos de consulta o de coordinación, pero podría extraer el contenido de los vínculos y, digamos, romper o interrumpir esa vinculación, esa referencia externa y efectivamente traer el modelo a la carpeta contenedora de Revit, ¿eh? Incluso tendría la ocasión de generar familias nativas de Revit, pero de todo esto hablaremos en esa tercera sesión. Bien, pues al final no lo he hecho, ¿no? Vincular a proyecto OpenBIM y aquí yo vendría a seleccionar ese proyecto que acabo de crear, plugin OpenBIM Revit. Hago clic en aceptar y, bueno, aquí me daría el programa la opción de, si encontrase dentro de ese proyecto compartido, dentro de esa carpeta contenedora, encontrase información, me permitiría traerla aquí a Revit. Por el momento no hay nada porque ese proyecto lo acabamos de crear, ¿verdad? Así que, nada, si aquí voy a hacer clic en aceptar o cancelar, resultará indiferente. Y lo que sí voy a hacer, una vez que me he vinculado al proyecto, vemos cómo efectivamente se van activando todas estas opciones, ¿no? Yo podría consultar el estado del proyecto, sé que no hay nada, con lo cual no lo voy a hacer, pero lo que sí voy a hacer va a ser compartir el modelo de Revit, ¿eh? Así que voy a venir aquí a compartir el modelo de Revit y aquí le podría dar un nombre a esa aportación. Esto es interesante. Yo no estoy subiendo a la nube el archivo de Revit. Yo estoy compartiendo en la nube, bueno, pues los resultados, ¿no? Un posible entregable de ese proyecto. ¿Cuál? El modelo IFC. Lo que quiero decir es que el RVT, el archivo de Revit, no va a salir de Revit, no vamos a entregar nuestro know-how, por decirlo de forma que se entienda. La pulsación de este botón, digamos que lo que va a hacer va a ser detonar un proceso de generación del IFC y de subida del IFC. Bien, pues a este modelo podríamos darle un nombre. Para hacerlo todo muy, muy claro, lo voy a llamar 4 pilares, ¿vale? 4 pilares y así se entiende perfectamente este modelo y se distingue del otro más serio que exportaré dentro de unos minutos. Podríamos introducir una descripción, nada, no lo vamos a hacer. No solamente va a subir el IFC, esto a título de comentario, ¿no? Abro un pequeño paréntesis. No solamente va a subir el archivo IFC, sino que a efectos de facilitar la visualización de ese modelo, se va a crear una especie de gemelo en formato GLTF, ¿eh? El formato GLTF es un estándar como IFC, pero bueno, si IFC es un modelo de información, el GLTF es un modelo que facilita su visualización, ¿eh? Decía que BIM Server Center nos va a dar la posibilidad de consumir ese modelo desde un ordenador, desde una tableta, desde un simple teléfono que conectemos a BIM Server Center, con lo cual se hace muy conveniente el disponer de modelos gráficos que se puedan mover con mayor facilidad que un IFC que a priori pues no está tan pensado para eso, ¿no? Entonces, todo esto lo va a hacer de forma automática Zipe si mantenemos, ¿no?, esa opción que es la que aparece activada por defecto. Los que hayan lidiado un poco con el estándar IFC sabrán pues que generar un IFC desde Revit no es tan sencillo como guardar como, ¿no? Al final el IFC representa una foto fija de ese modelo de Revit, también representa pues un subconjunto de la información global contenida en el modelo de Revit. Lo que quiero decir es que hay que ser consciente de que existen opciones de exportación, ¿no? Opciones que permitirán pues transferir una información u otra. No voy a especificar más. El plugin OpenBIM, otra de las cosas que hace es definir pues una configuración de exportación apta para la inmensa mayoría de pretensiones, ¿no? Pero si quisiéramos modificar esa configuración de exportación, pues podríamos hacerlo desde aquí y lo que hacemos es entrar simplemente a ese menú de configuraciones de exportación del IFC, que como vemos no son pocas, ¿eh? Y que hay que, bueno, pues controlarlas en un momento dado. Vale, yo voy a funcionar con las opciones por defecto. Hago clic en aceptar
Y por aquí ha sido tan rápido, el modelo es tan sencillo que casi no ha dado tiempo a verlo, ¿no? La exportación a IFC se ha completado y además se habrá subido ese modelo a Beam Server Center, de tal forma que si yo vengo aquí a Beam Server Center y abro ese proyecto compartido, aquí puedo ver efectivamente ese modelo de Revit. Ese modelo de Revit que, insisto, no es el RVT, sino que es el IFC. Bueno, ahora mismo está procesándose. ¿Por qué aparece aquí en proceso? Porque otra de las cosas que intenta Beam Server Center, bueno, que intenta no, que lleva a cabo Beam Server Center, es preprocesar la geometría de cualquier modelo que nosotros subamos para que cuando nos conectemos, ese procesamiento de la geometría ya esté hecho y no nos haga esperar. Solamente esta primera vez puede tomar unos segundos, algún minuto, si el modelo es muy complejo, pero yo creo que si aquí actualizo la página, pues aquí veremos que el procesamiento geométrico ha terminado y que efectivamente yo ya podría activar la visibilidad, ¿no?, de ese IFC barra GLTF de Revit, ¿no? El GLTF, digamos, que es el que me permite manejar esa geometría con comodidad, pero en realidad está indisolublemente unido al IFC, que es el que contiene la información. De hecho, yo podría consultar la información asociada a ese pilar y ver que se trata, pues, de un pilar rectangular de hormigón de 300 por 300 con su identificador único, y precisamente esa nomenclatura, esa referencia, pues es la que le ha otorgado Revit, ¿no? Aquí vemos, pues, que efectivamente se trata de un objeto que pertenece a la categoría de pilar estructural, familia pilar rectangular de hormigón, tipo de 300 por 300 milímetros. Eso es lo que vemos allí, ¿no? Bien, pues aquí hemos condensado, yo creo, la funcionalidad básica, principal del plugin. Incluso estamos viendo las posibilidades que nos ofrece Beam Server Center, ¿no?, como herramienta de desarrollo y gestión colaborativa de proyectos. A partir de aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues a partir de aquí es donde comenzaría o donde podría comenzar el desarrollo, ¿no?, de esa parte de ejecución del proyecto. Y yo podría, por ejemplo, voy a abrir alguna herramienta, que yo creo que esta no la va a mostrar o no la va a mencionar Javier, habida cuenta que esa nave industrial, pues, tiene una estructura metálica y que se va a centrar en las instalaciones, ¿no? Pero esa estructura, que es una estructura de hormigón, bueno, pues yo podría abrir aquí ZipeCAD y aquí crear un nuevo archivo. Bueno, no me molesto en darle un nombre, pero esto es lo interesante, esto es lo interesante. Yo puedo activar o desactivar esta opción y trabajar, pues, de forma autónoma con ZipeCAD, pero en el desarrollo colaborativo de un proyecto, lo interesante, pues, será poder vincularme a un proyecto. Me voy a vincular a ese proyecto que acabo de crear y donde ahora sí, en este caso ZipeCAD, pues va a encontrar que hay ya una aportación en esos 4 pilares, ese IFC que ha sido creado desde Revit, y nosotros podríamos empezar a trabajar a partir de ahí. Esto es interesantísimo, ¿no? No solo porque me ahorra el trabajo de modelado en ZipeCAD, al final, bueno, pues yo tengo aquí 8 pilares y 2 forjados, pero imaginad que fuesen 800 y que fuesen, bueno, pues unas centenas o miles de elementos. Me ahorro ese trabajo de modelado, pero yo creo que lo mejor no es eso. Lo mejor es que me aseguro de estar trabajando de una forma coordinada, de que no cometo ese error humano, ¿no?, del pilar que se desplaza o que no toma las dimensiones correctas, y que sobre todo estoy dentro de un flujo colaborativo, sincronizado, donde cualquier modificación en este caso, pues tengo un modelo arquitectónico y voy a tener inmediatamente un modelo estructural, pues toda esa información va a estar sincronizada. Yo creo que eso es más importante a esa barbaridad de trabajo que nos podemos ahorrar, que no deja de ser interesante, ¿no? Bien, este proceso de importación es un proceso controlado, ¿no? Aquí, pues, ZipeCAD me está diciendo, oye, mira, yo detecto 3 niveles, un nivel 1, 2, 3, acota 0, 3, 6, te lo dejo ahí para que compruebes que eso está bien, o en un momento dado para que tú, que vas a ser el dueño del modelo estructural, pues puedas introducir alguna modificación. También detecto que hay una serie de pilares, oye, yo voy a generar, pues, pilares de hormigón armado de 30 por 30, pero yo aquí podría mapear, ¿no?, o redefinir, ¿no?, esa
generación de elementos. Vale, seguimos, no tenemos muros, no tenemos vigas. Si tuviésemos muros, podrían ser convertidos en elementos estructurales, si es que lo fuesen, o en cargas lineales, si es que no fuesen elementos estructurales. Y bueno, pues voy a importar el contorno de los forjados. Y aquí tendría no es el modelo de Revit, ¿no? Esa representación del modelo de Revit que automáticamente va a generar un modelo estructural. Bueno, voy muy rápido, evidentemente esto no nos va a interesar. Aquí, bueno, pues podríamos, a ver, vamos a introducir, por darle un poco de sentido a esto, unas cargas muertas, vale, tal, aceptar. Y aquí aterrizaríamos en CPK. Aquí tengo mis pilares y vengo a entrada de vigas. Voy rápido porque tampoco es objeto de esta sesión enseñar cómo funciona AutoCAD. Fijaros, en el caso del forjado, lo que ha importado CPK ha sido el contorno del forjado. Nosotros tenemos una definición muy genérica, absolutamente genérica de Revit. El forjado es un paralelepípedo, pero claro, en un modelo estructural, un forjado es algo más que un paralelepípedo de hormigón, ¿no? Hay que definir pues una serie de subelementos, vigas, viguetas, bovedillas, armados, obviamente, con lo cual toda esa definición que forma parte específica del modelo estructural la llevaré a cabo aquí, ¿no? Pero me sirvo de la geometría definida por el modelo de Revit, de tal forma pues que yo podría venir aquí a definir pues una serie de vigas, por ejemplo, planas de 40, y aquí en el modo de introducción pues le voy a decir que directamente capture esa geometría, es decir, que fijaros de qué forma tan sencilla yo tengo ya definidas las vigas. Tengo que definir un paño del forjado, no sabemos si ese forjado es una losa o es un forjado de viguetas o lo que quiera que sea. Bueno, voy rápido. Le voy a decir que es una losa y en el forjado de arriba pues directamente le puedo decir que copie del grupo inferior y ahí lo tendríamos. Aquí tendríamos nuestro modelo. Vamos a mirar ese modelo y este ya sería, momento, lo traigo de mi segundo monitor, este sería el modelo estructural. Podría completarlo, ¿no? Las zapatas no forman parte del modelo arquitectónico, forman parte del modelo estructural, ¿no? Bueno, pues yo podría venir aquí a definir unos elementos de cimentación rápidamente, aquí colocaría las zapatas, incluso pues podría trazar unas vigas centradoras, ¿no? Aceptar, tal, venir aquí y, bueno, pues definir lo que efectivamente sería el modelo estructural, ¿no? Incluso, no sé, ¿qué va a salir? Voy a calcular la obra, incluso cimentación, y aquí tendríamos el resultado ya del cálculo, ¿no? Es decir, vamos a suponer que ese modelo está bien calculado y que ya tenemos nuestro modelo estructural. Fijaros que yo aquí podría comprobar, ¿no? Y además mantener esta comprobación a partir de modelos sincronizados, ¿no? Ahí estoy viendo simultáneamente el modelo arquitectónico, el generado desde Revit, y el modelo estructural. Desde aquí puedo decir, pues ahora no quiero ver el modelo estructural, pero eso, quiero ver el modelo de Revit, o oculto el modelo de Revit y activo el estructural. Si un pilar se moviese, aquí sería fácilmente detectable. Esto formaría parte ya de lo que vamos a contar en la tercera sesión, pero bueno, por cerrar un poquito este círculo o avanzar lo que vamos a ver, voy incluso, ya que tengo este modelo estructural, a compartirlo con el proyecto. Lo voy a llamar la estructura, voy a poner aquí 4 pilares, estructura 4P, para que sepamos lo que es. Aquí podría decidir si quiero exportar armaduras o no. Incluso vamos a tener la posibilidad de llevarnos las armaduras a Revit y convertirlas en armaduras nativas de Revit. Ojo a lo que estoy diciendo, comparemos eso con el modelado de armaduras en Revit, que es un dolor. Vale, podría llevarme cantidades, generar un presupuesto, bueno, unas opciones de exportación. Al final yo le voy a dar aquí al botón aceptar y fijaros, lo que está sucediendo es lo mismo que sucedía desde hace unos minutos en Revit, ¿no? Yo tengo mi modelo de Revit y comparto un IFC y lo coloco en el proyecto compartido. Ahora hago lo mismo desde CPK. Mi archivo nativo no sale de CPK, pero si yo vuelvo aquí a BIM Server Center y vuelvo a ver el proyecto completo, pues ahora comprobaré que tengo 2 modelos. Quizás esté procesando la geometría de ese modelo arquitectónico. No, aquí lo tenemos. Yo podría activar la visibilidad de los 2 modelos y aquí tenemos ambos superpuestos.
el gris es el de Revit, ¿eh? Yo podría ocultar el de Revit, podría haberlo llamado modelo arquitectónico, y aquí tendría el de FIPECAD, ¿verdad? Y bueno, ya por cerrar el círculo y ya que voy a volver a Revit, bueno, pues vamos a ver cómo efectivamente ahora, desde este complemento, pues yo podría consultar el estado del proyecto y ver aquí que efectivamente el proyecto ahora contiene el IFC generado desde Revit, pero también contiene un IFC que es el de FIPECAD. Y yo podría traérmelo a Revit, ¿eh? Podría traérmelo a Revit. La pulsación de ese botón está, pues, digamos, detonando, ¿no? Ese proceso antagónico de traer cosas de Revit, ¿no? Y yo ahora, pues, podría, a ver, para verlo bien, voy a seleccionar el vínculo y lo voy a desplazar, lo voy a poner, por ejemplo, 10 metros aquí a la derecha. Aquí tendría los dos modelos, ¿eh? Y quizás esto puede llamar la atención. Oye, ¿por qué son dos modelos? Pero esto del BIM no es trabajar con un modelo. No necesariamente, ¿eh? Yo aquí tengo dos modelos. Lo interesante es que ambos estén coordinados. Pero obviamente, aunque solo sea por una cuestión de delimitación de responsabilidades, el arquitecto o el equipo de desarrollo arquitectónico será responsable de este, mientras que el equipo de desarrollo estructural será responsable de este. Tendrán que coordinarse y eso es lo interesante, ¿no? Por eso al final un proyecto es esa superposición de aportaciones o de capas de información. Bueno, proyecto muy sencillo, 4 pilares, pero que yo creo que ayudan a entender cómo funciona el proceso, ¿no? Lo que voy a hacer ahora va a ser, voy a cerrar todo esto. Por cierto, esto puede ser interesante si yo bueno, esto quizás lo va a enseñar Javier, ¿no? Enseñar, bueno, pues todo, como junto al archivo original de Revit, pues se ha creado una carpeta BIM Server Center que es la que va conteniendo toda esta información. Simplemente saber o ser conscientes de que el plugin OpenBIM pues va haciendo todo ese trabajo de forma automatizada y en segundo plano, para que nosotros pues nos centremos en lo que nos tenemos que centrar, en modelar, en calcular y en simplemente pues darle periódicamente a ese botón de compartir información o de consultar información, ¿vale? Bien, voy a cerrar este archivo que no va a tener más recorrido y lo que voy a hacer va a ser abrir el modelo que me ha pasado Javier, ¿no? Un modelo voy a abrir la arquitectura de esa nave industrial, ¿eh? Además, lo que está sucediendo aquí, esto merece también un comentario. Fijaros que Javier me ha pasado el modelo arquitectónico en Revit 2023, ¿eh? Y yo estoy trabajando en Revit 2024. Los que seáis usuarios de Revit sabéis o conocéis el tremendo problema de la compatibilidad unidireccional, ¿no? Si yo estoy colaborando con alguien, pues no solamente tengo que trabajar en la misma versión, sino que me recomienda desde Autodesk trabajar en la misma compilación. El hecho de trabajar con estándares me va a permitir, pues, esto que estoy viendo, el poder trabajar con la aplicación que yo quiera, la versión que yo quiera, porque la información que se comparte eh, en ese formato estándar, ¿no? En el IFC, con lo cual ahí no va a haber problema de incompatibilidad. Vale, pues aquí tengo el modelo de Revit. Ahora me pongo yo en la piel del arquitecto, me voy a asignar yo el mérito de haber hecho este modelo, que no es mío en absoluto, y lo que voy a hacer va a ser compartirlo, ponerlo incluso en ese proyecto con el que estamos trabajando para pasárselo a Javier. El procedimiento sería exactamente el mismo. Yo voy a venir aquí al complemento, colaboración OpenBIM, vincular proyecto OpenBIM y yo casi que voy a tirar del mismo proyecto, Javier. Ahora lo tendré que compartir con Javier, claro, porque por el momento lo tengo fuera del equipo, ¿no? Vale, pues fijaros, ahí se ve eso que estuve haciendo antes, pero no, yo ahora lo que quiero es compartir no quiero traerme nada, ¿no? Lo que quiero es subir a ese proyecto y quiero subir a ese proyecto pues este modelo de Revit que tenemos aquí. Una vez que me he vinculado al proyecto ya puedo compartir el modelo de Revit. Arquitectura, nave industrial, RVT 23. No le voy a cambiar el nombre. ARQ de modelo arquitectónico, aceptar. Y no quiero exportar los vínculos, lo que quiero es generar el modelo 3D. Vale, pues vamos allá. Aceptar. Evidentemente, esto tomará unos segundos más que antes, ¿no? Es un modelo complejo. Estamos leyendo por aquí abajo, pues que son un total de
2.385 elementos, pero bueno, yo creo que podemos esperar, no es demasiado el tiempo. 2.385, exportación a IFC. Hay algunos elementos de fabricación. Es un proyecto ciertamente complejo y detallado, ¿eh? Bien, pues ya se ha generado el IFC y lo que está haciendo ahora el plugin OpenBean, una vez que se ha generado el IFC y que se ha colocado en una carpeta de configuración o de sistema, la que sea, ahora lo que está haciendo es subiendo ese modelo a Beam Server Center, subiendo ese modelo a Beam Server Center desde donde nosotros podremos consumirlo directamente, hacer la llamada desde cualquier aplicación de CIP o incluso descargar el IFC si quisiéramos, ¿eh? Vale, a ver si termina. Y tengo dos modelos, ¿eh? Tengo este modelo arquitectónico y tengo también un modelo de instalaciones, ¿eh? Con algunos datos para llevar a cabo esas instalaciones. Vale, esto ya ha terminado. Voy a cerrar este modelo, que ya me estoy pasando de mi tiempo, y voy a abrir el modelo MEP. Aquí lo tengo, ¿eh? Vale, viene de una versión 2023, con lo cual me temo que tenemos que esperar también unos segundos para la conversión. Mientras esto sucede, lo que podemos hacer es venir aquí de nuevo a Beam Server Center, volver a echar un ojo a ese proyecto que creé antes, ese proyecto OpenBeam, tal. Y si entro en ese proyecto, vamos a comprobar cómo ahora disponemos de tres modelos, ¿no? De los dos docentes que hice yo antes y de la arquitectura, ¿eh? A ver si ha terminado de convertir. No, sigue convirtiendo. Pues os enseño este proyecto arquitectónico, ¿vale? Claro, desde aquí podríamos descargar el IFC o descargar el GLTF o consumir directamente el modelo desde aquí, desde Beam Server Center. Vamos a ver si ha terminado aquí el preprocesamiento de la geometría. No, está en proceso, con lo cual, bueno, voy jugando a dos bandas. Vuelvo a Revit, aquí tenemos el modelo MEP. Tenemos aquí el modelo arquitectónico. Voy a hacer una cosa, voy a directamente descargarlo porque ahora mismo, bueno, ocultarlo, descargarlo, aceptar. Y aquí vemos, bueno, pues esto sabrá Javier lo que es. Bueno, sabrá Javier lo que es. Esto lo explicó Javier en la sesión anterior, ¿no? Así que vamos a ir un poco directamente al grano, ¿no? Aquí lo que tenemos son, ahora lo recordará Javier, ¿no? Pues son unos conectores que corresponden, en este caso, pues al manguetón de un inodoro y a la entrada de aguas de un inodoro, ¿no? Que es lo que va a necesitar él para llevar a cabo ese flujo. Vale, pues lo que voy a hacer para que Javier, yo me estoy poniendo en la piel ahora del modelador de todo esto, ¿no? Bueno, pues lo quiero compartir, así que lo que ya hemos hecho por dos veces hoy, voy a seleccionar el proyecto en el que quiero trabajar y voy a, una vez que he vinculado este archivo de Revit al proyecto, voy a compartir el modelo de Revit. Vale, voy a mantener ese nombre con el MEP delante y no quiero exportar vínculos, tal, aceptar. Lo dejo ahí de fondo, va a suceder lo mismo que hace un momento, se va a generar un IFC y se va a subir ese IFC, pero voy a volver aquí a Beam Server Center, voy a actualizar. Aquí dentro de un momento aparecerá el modelo MEP, ahora mismo está subiéndose, pero lo que sí ha terminado de subirse y de procesarse es la arquitectura. Así que voy a abrirla para comprobar que efectivamente, ahora, bueno, esto ha terminado por aquí. Que ya tenemos aquí en el proyecto compartido nuestro modelo de Revit. Un modelo de Revit que, fijaros, ya no es un conjunto de 4 pilares y un par de forjados. Esto tiene bastante más enjundia. Aquí tenemos todas las, no son categorías de Revit, porque aquí estamos consumiendo un IFC, pero tendría categoría muros barra clase o entidad de muros que yo podría ocultar para dejar ver lo que hay dentro, ¿no? ¿Esto qué es? Estos son habitaciones, ¿no? Bueno, pues voy a ocultar esa capa de habitaciones para ver todo lo que hay dentro, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues todos esos elementos arquitectónicos que son los que o tienen asociado en ese modelo MEP que probablemente ya podamos verlo por aquí si yo actualizo. Si yo actualizo, efectivamente,
aquí tenemos ya el modelo MED, ¿no? Entonces, con este y con este, yo esto ya podría incluso eliminarlos. Bueno, los voy a dejar ahí para que los vea Javier. Javier sabe ya que con los que tiene que trabajar son con estos dos de aquí. Eso sí, yo quiero trabajar con Javier, así que tendré que incluirlo en mi equipo. Voy a añadir aquí un colaborador. Voy a buscar a Javier Lamas, por aquí aparece, y le envío una invitación. Oye, Javier, a ver si puedes desarrollar el proyecto de ejecución asociado a esta definición arquitectónica. Pues bueno, lo que hemos mostrado ahora en esta primera parte del webinar sería una aplicación real a lo que nos encontramos en la calle. Es decir, Marco se ha encargado de la parte arquitectónica y esta parte arquitectónica él la ha hecho con Revit. Ya vimos en la primera sesión cómo lo teníamos todo preparado, lo preparamos más o menos para que pudiese leerse bien a nivel IFC, es decir, que el IFC estuviese completo y poder aprovechar esta información. Pero es que fijaros ahora las ventajas que tenemos de trabajar de esta manera. Vamos a empezar a trabajar ya y vamos a ver a efectos prácticos cómo trabajar en un flujo de trabajo OpenBIM. Lo primero de todo es que, claro, Marco, repito, es la persona que se ha encargado, en este caso, pues, de preparar el modelo arquitectónico, etcétera, etcétera, y subirlo a la plataforma. Y ahora lo que ha hecho es crear un proyecto en el que me ha invitado a participar, porque vamos a trabajar de forma colaborativa, que es como vamos a trabajar. Y fijaros que aquí, en la plataforma de Server Center, yo ya tengo una notificación. Y si me voy por aquí y voy a las notificaciones, veré que Marco Antonio Pizarro Méndez le ha invitado a colaborar en el proyecto. Por lo tanto, si yo clico, me va a llevar directamente. Y fijaros que tengo una solicitud pendiente para colaborar en un proyecto. Por lo tanto, le voy a decir que sí, efectivamente, voy a colaborar y acepto. Una vez he aceptado, ya me desaparece la solicitud pendiente, me voy a proyectos activos y en proyectos activos, fijaros que tengo aquí el proyecto al que Marco me ha invitado. Y no es que solo tenga el proyecto al que Marco me ha invitado, es que tengo el acceso a todas las aportaciones que ha ido haciendo él, para luego o simplemente poder consultarlas yo o poder trabajar con ellas, etcétera, etcétera. De hecho, fijaros que si accedo aquí, al igual que ha enseñado Marco anteriormente, yo podría descargarme las aportaciones si yo quisiera. Y al igual que ha hecho Marco antes, si me voy a la vista 3D, yo podría volver a ver este visualizador y volver a ver mi proyecto. Por lo tanto, fijaros que aquí no voy a repetir el proceso, ya lo habéis visto con Marco, pero fijaros que accedería a lo mismo y podría representar lo mismo. Bueno, voy a coger solo el de 4 pilares, simplemente para que se vea. Y fijaros, podría ver esta información al igual que, como ha hecho Marco, podría seleccionar cualquier elemento y ver su información que me muestra. Por lo tanto, en este caso ya estamos accediendo los dos al mismo proyecto, vamos a colaborar en el mismo proyecto y lo bueno de todo esto es que trabajamos en un flujo de trabajo OpenBIM. ¿Qué significa esto? Es que el modelo arquitectónico, en este caso, me ha venido de Revit, porque Marco lo ha exportado desde Revit. Pero realmente a mí no me preocupa desde dónde ha venido siempre que esté bien definido el IFC. Ya lo vimos en la primera sesión. Por lo tanto, en mi caso, yo me voy a encargar de realizar estas instalaciones, por ejemplo, la instalación térmica, la instalación hidráulica, la instalación de electricidad. Marco ya ha enseñado lo que sería la parte estructural y yo ni siquiera en este punto necesito tener Revit instalado, porque yo tengo acceso directamente a la plataforma BIM Server Center a un modelo que ya tiene la información necesaria para yo poder trabajar y aprovechar la información y puedo trabajar directamente con los softwares de CIPE sin necesidad de tener la licencia de otro software porque yo trabajo con esos softwares. La otra persona ya me ha subido esta información a la plataforma BIM Server Center. Por lo tanto, vamos a ello y vamos a ver todo lo que vimos y fuimos preparando en este primer webinar. Todo esto que vimos, vamos a verlo ahora, cómo vamos a recoger los frutos y vamos a ver cómo aprovechamos la información. Fijaros, en primer lugar, voy a irme a la parte térmica, que se compondría con softwares principales como OpenVIM Analytical Model, CIPE ThermLoads y CIPE HVAC. Ya sabéis que CIPE tiene muchísimos más softwares. Aquí vamos a mostrar estos tres. Por lo tanto, lo primero que me interesa para la parte térmica es realizar un modelo analítico. Un modelo analítico que, como ya comentamos en el anterior webinar, tiene que tener unas superficies definidas, tiene que tener unas aristas definidas y con todo eso podré realizar los cálculos térmicos. Porque si no, no podré realizar esos cálculos térmicos
calcular estos puentes térmicos, etcétera, etcétera. O sea que necesitaré tener un modelo que tenga todas las superficies que envuelven los recintos con las características de esta superficie, todos los huecos, es decir, las carpinterías que envuelven estas superficies y todas las aristas que tienen entre superficies. Por lo tanto, voy a irme por aquí, nuevo, acepto, me da lo mismo, selecciono el proyecto y fijaros que ahora, aquí, para yo poder trabajar, ya tengo la opción de acceder a la información del proyecto al que Marco me ha invitado, y que ya pertenezco como el equipo de ese proyecto. Y por lo tanto, puedo aprovecharme de esta información también. Fijaros que en este caso, el propietario es Marco, que lo tenemos por aquí. Si yo entro, fijaros que tengo la posibilidad de empezar a trabajar con OpenBIM Analytical Model aprovechando la información que tengo. ¿Cuál es la información que a mí me interesa? Pues quiero que del modelo arquitectónico me genere un modelo analítico. Por lo tanto, voy a aceptar. Y fijaros que empieza a descargarse la información, que empieza a interpretar la información y ahora me mostrará la información para poder trabajar con ella. Y todo esto sin necesidad de yo haber pasado por un software de modelado arquitectónico, porque ese archivo tanto .ifc como GLTF los tengo contenidos en el proyecto o el directorio al que me han invitado a participar. Por lo tanto, ahora va a empezar a analizar toda esta información, fijaros, la va a empezar a procesar y una vez la procese, me la va a mostrar dentro del software. Aquí lo tenéis. Realmente estáis viendo que es la nave. Y lo interesante de todo esto es que me está dando unas advertencias que son todos los recintos que ha encontrado. Recordar que el modelo analítico se genera a partir de la colindancia de las superficies o soluciones constructivas con los recintos del modelo. Por lo tanto, aquí me han cogido todos los recintos que está leyendo, los IFC Spaces. Y ahora fijaros que simplemente voy a venir por aquí, voy a decirle que me genere el modelo analítico, voy a aceptar. Y fijaros que ahora ya va a empezar a procesar lo que os decía, todos los espacios, todas las superficies, todos los huecos, todas las aristas, todo lo que os he comentado anteriormente. Y me dice que de 31 espacios me ha generado 532 superficies y me ha generado 583 aristas. De forma que si yo ahora acepto y vengo por aquí y le quito la visibilidad del modelo, fijaros que efectivamente está pasando lo que os he comentado. Es decir, me ha generado un modelo analítico en el que detecta la colindancia de los recintos con las superficies que lo envuelven, con los huevos que lo envuelven y luego me pone todas las aristas en cada encuentro. ¿Lo veis? Esto sería el modelo analítico. Si ahora me voy a la planta baja y vengo por aquí, 0,5, fijaros que aquí me está cogiendo absolutamente un segundo de los tooltips. Todo de forma súper rápida y correcta. Y esta es la forma de la que tengo de generar el modelo analítico si tengo bien preparado ese IFC que vimos. Y este es el aprovechamiento de información. Fijaros que le he dado simplemente a un botón y ya está. Luego, obviamente, conforme pues haciendo las aportaciones, podría ir compartiéndolas y añadiría esta información a BIM Server Center. Como realmente esto es un webinar, una masterclass, se podría decir, aquí obviamente no vamos a hacerlo todo. Aquí tenemos un proyecto en el que estamos también, tanto Marco como yo. Un segundo, que se cargue. Nave logística, que es este de aquí, que es el que ha enseñado Marco al principio, en el que todas estas aportaciones ya están hechas para poder aprovecharlas. Porque el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues una vez he creado mi modelo analítico, podría irme directamente a Cipeterm Load. Y si me voy a Cipeterm Loads, fijaros, es el software que me calcula las cargas térmicas a partir del modelo analítico y a partir también, bueno, el modelo analítico si trabajamos con este flujo de trabajo. Hay que matizar que si trabajamos con el flujo de trabajo de IFC Builder, no haría falta generar este modelo analítico. Esto simplemente como matiz. Pero en este flujo de trabajo que estamos viendo partiendo desde Revit, sí o sí necesitamos pasar por el modelo analítico. Eso lo primero. Y ahora, lo segundo es que Cipeterm Loads se va a encargar de calcularme las cargas térmicas de mi edificio a partir de este modelo analítico, de este procesamiento de superficies, aristas, huecos, etcétera, etcétera, y luego de la definición, obviamente, de las soluciones constructivas que yo tenga para calcularme estas cargas térmicas, pues por transmisión, luego obviamente los recintos tendrán que tener, si tienen ventilación, pues estas cargas térmicas que provocan la ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos otro software por aquí, que es el Construction Systems, al que voy a irme también y voy a crear uno nuevo. Y fijaros,
Si yo creo uno nuevo, acepto, sobrescribo, le digo que sí, selecciono proyecto y vuelvo al proyecto de Marco, vuelvo a cargar la arquitectura. Fijaros cómo me va a leer e interpretar esta información arquitectónica, es decir, estas soluciones constructivas que yo voy a definir en este modelo. Porque al final, en este caso, tenéis que saber que aunque Revit tenga las capas definidas o no, son capas que a nivel técnico no nos están sirviendo dentro del ecosistema de CIFE. Tener en cuenta que tenemos una transmitancia térmica total, una conductividad térmica por capa, etcétera, etcétera. Y los softwares de CIFE son los que nos dan estas características. De hecho, fijaros, aquí me ha vuelto a leer el modelo, me vuelven a salir advertencias diferentes, como que no coinciden los espesores con la solución constructiva, más que nada, porque no la he definido todavía. Pero fijaros, si me voy a soluciones constructivas, y esto es lo que me interesa, fijaros que si me voy a fachadas, me está leyendo cuáles son los muros de fachada. Pues, por ejemplo, la fachada de panel de hormigón prefabricado, la fachada de panel de hormigón prefabricado, lana de roca, yeso panel 29 centímetros, etcétera, etcétera. Fijaros, si yo, por ejemplo, me fuese a las soleras, en las soleras me leería qué soleras tengo. Pues la solera de hormigón, el asfalto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los falsos techos, más de lo mismo. Recordar que todo esto lo hicimos definiendo en el IFC. ¿Qué tipo de la clase IFC Wall, qué tipo tenía para definir entre si era solera, entre si era forjado entre pisos, por ejemplo? En este caso, si me voy por aquí a forjado entre pisos, veré que tengo el forjado entre pisos de los alveolar, etcétera, etcétera. Y aquí tengo toda esta definición para poder definir simplemente las soluciones constructivas. Básicamente, no voy a entrar mucho en detalle, pero si yo viniese por aquí, le podría crear la capa que yo quisiera. Y bueno, aquí ya sabéis que, por ejemplo, tengo un montón de librerías, entre ellas tengo el código técnico de la edificación, las soluciones constructivas que nos propone, y aquí podríamos poner lo que nosotros quisiéramos. Pues, por ejemplo, en este caso, voy a buscar una losa maciza para poner lo que sería hormigón prefabricado en la fachada, acepto 20 centímetros, ahí lo tengo y ahí lo tendría. ¿De acuerdo? Esto sería muy sencillo de hacer. De hecho, fijaros, si yo me vengo por aquí, archivo, últimos ficheros, y así lo abro, y me vengo aquí, a este de aquí, desea guardar datos de la obra, no, veréis que lo tengo ya completo. Un segundo y ahora veréis que lo tengo ya completo. Fijaros que todo esto ha venido del aprovechamiento de información de lo que estoy leyendo del modelo de Revit. Ahora fijaros, en soluciones constructivas vais a ver exactamente lo mismo, pero es lo que os decía. Aquí tengo ya las soluciones constructivas definidas de forma correcta. Aquí con todo, los forjados entre pisos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Una vez tengo esto, pues como siempre lo subiría y esta aportación ya estaría formando parte de mi proyecto. Ahora con esto sí que podría irme a seguir aprovechando la información e irme a Zipeterm-Loads. Si yo me puse a Zipeterm-Loads, obviamente yo crearía uno nuevo, aceptaría. Y ahora, como ya sabéis, no me voy a conectar ya al de Marco, porque en este caso estamos suponiendo que yo hubiese actualizado la información en el de Marco, pero va a ser en este, nave logística, que ya lo tenemos preparado con estos documentos que hemos visto. Y aquí podría cargar tanto la arquitectura, como ese modelo analítico, como esas soluciones constructivas, que al final es todo lo que necesito. Y si yo acepto, fijaros lo que va a pasar ahora. Me va a aprovechar toda la información que tengo del modelo arquitectónico que he traído, la información del modelo analítico que he generado a partir del modelo arquitectónico que venía de Revit, la información que tengo de las soluciones constructivas que he generado a partir de la lectura del modelo de Revit, y sigo en un flujo en el que mi base ha sido el aprovechamiento de información del modelo arquitectónico que venía de Revit, obviamente a través de su IFC. Le voy a decir que sí, que el modelo analítico sea el iniciador. Fijaros que estoy cargando todo el modelo analítico por aquí, y así ya lo tengo. Y ahora vais a ver todo este aprovechamiento de información, lo que he conseguido agilizar mi trabajo gracias al haber partido de esta base. Un segundo, nos está preparando el entorno de trabajo el software y ahora nos lo muestra. Fijaros, lo que he conseguido es que, claro, yo en mi modelo de Revit lo que tenía era una serie de recintos. Y fijaros que los recintos los tengo aquí todos definidos. Tengo piscinas, salas técnicas, paseos, zonas comunes, etcétera, etcétera. Aquí simplemente tendría que venirme, editar, y si yo edito, fijaros que yo podría decirle
si quiero que tenga ventilación, si quiero que tenga ganancias internas de calor por ocupación, por equipamiento interno, etcétera, etcétera. Es decir, esto al final son características técnicas que yo necesito para calcular luego mis cargas térmicas. Pero lo que sí que estoy aprovechando, y esto no viene de Revit obviamente, pero lo que sí que estoy aprovechando es que los tipos de recintos sí que están viniendo de Revit y por lo tanto puedo establecer las características para cada tipo de recinto. No solo eso, sino que las soluciones constructivas, fijaros que vienen por aquí. Y me han venido leídas gracias a haber cargado también las soluciones constructivas que he hecho con Cipe Construction System. Pero que Cipe Construction Systems ha venido de la base de lo que estaba leyendo de Revit. Los elementos como muros, como forjados, etcétera, etcétera, las puertas, las ventanas. Incluso aquí fijaros que yo me vienen todas las aristas procesadas para luego poder definir simplemente los puentes térmicos lineales. De hecho, aquí si definiese primero esto y luego tuviese lo otro, ya podría definir los puentes térmicos lineales y podría calcular directamente. De hecho, fijaros, como os he dicho, lo tengo por aquí, últimos ficheros, aquí lo tengo, y lo voy a abrir ya hecho para que veáis básicamente que no he hecho prácticamente nada y lo tengo todo gracias al aprovechamiento de información también. No quiero guardar los datos y ahora obviamente va a volver a abrirse, va a volver a cargar y ahora veremos exactamente qué es lo que ha pasado. Bueno, aquí ya podemos ver los resultados, me voy a ir al modelo térmico y fijar, básicamente lo que he hecho aquí para tenerlo ya hecho ha sido la definición de los recintos, aquí tengo como os decía con ventilación, con ganancias de calor, etcétera, etcétera, para que luego me calcule bien. Y luego básicamente le he dado al botón de procesamiento de aristas para que me generase con la configuración que yo quisiera para que me generase automáticamente los puentes térmicos lineales, los cuales los tengo por aquí. Y todo eso del aprovechamiento de información del modelo de Revit. Y fijaros, ya sería tan sencillo como irme a cálculo y cuando me voy a cálculo, yo he definido, según los recintos que venían, pues una zona de oficinas y una zona de garita, que es lo que quería que me calculase. Y aquí, en estas dos, básicamente, yo he calculado con todo esto definido y ya tengo todos los cálculos térmicos de cada uno de los recintos. Es súper rápido. Obviamente esto también lo compartiría. Y ahora me vendría por aquí y ya podría irme a un programa que requiera pues, de esta geometría, que requiera de estos cálculos térmicos, para yo poder realizar, por ejemplo, mi instalación HVAC, mi instalación de climatización, que sería Cipe HVAC. Podría venir por aquí, aceptaría nuevo, seleccionaría el proyecto, vendría y ahora, perdonad, el proyecto de nave logística, que es en el que tengo toda esta información, y ahora fijaros, en este proyecto podría traerme la geometría que venía de Revit y podría traerme directamente las cargas térmicas que las tengo por aquí, que vendrían calculadas a partir de todo eso que hemos visto anteriormente. El resto de cosas no hace falta que las traiga, pero las cargas térmicas que han sido calculadas a partir del modelo analítico, de las soluciones constructivas y todo esto a partir de la geometría de Revit y de la buena definición del IFC de Revit a la hora de exportarlo, lo tenemos perfecto para poder calcular. Por lo tanto, si yo acepto, fijaros, voy a seguir trabajando en este flujo OpenBIM, voy a seguir aprovechando la información. Si estáis viendo, al final lo que estoy consiguiendo con esto es ir aprovechando la información que necesito para cada software, no repitiendo el proceso de trabajo y optimizando sobre todo mis flujos. Y todo esto es que estoy partiendo de un modelo arquitectónico del que yo no sé ni con qué software se ha hecho, pero si está bien definido en el IFC, lo tengo. De hecho, fijaros, ahora yo me viniría por aquí, voy a ver los modelos, voy a desactivar la visibilidad del modelo térmico y ahora, fijaros lo bueno que tiene esto. Voy a ir, por ejemplo, a la planta baja, voy a quitarle la visibilidad de los recintos, voy a quitarle la visibilidad de los falsos techos. Aquí lo tengo. Y fijaros que estas cargas térmicas que me ha calculado anteriormente me han venido como requerimiento aquí de cada uno de los recintos que le he dicho que pertenecen a las zonas térmicas que quería que me calculase. Por ejemplo, aquí tenemos una necesidad para refrigeración de una potencia total de 701 vatios y una potencia sensible de 612 vatios. Y para calefacción, una potencia necesaria de 615 vatios. De esta forma estoy aprovechando muchísimo la información, porque como ya sabéis, los softwares de Cipe dimensionan automáticamente la mayoría de las cosas. Por lo tanto, si ya tengo estos requerimientos y yo modelo,
con la varita mágica que conocemos todo el mundo, lo podríamos tener. Por ejemplo, si yo viniese por aquí, podría introducir, eh, podría introducir directamente, por ejemplo, unidad interior de cassette, si quiero tener un sistema VRF, etcétera, etcétera. De hecho, antes de introducirla yo, voy a irme otra vez aquí a últimos ficheros, voy a venirme por aquí, últimos ficheros, y voy a abrirlo, porque lo tengo ya la instalación preparada también, obviamente. Por tema de tiempos, simplemente estamos mostrando todo, pero lo que quiero que veáis es en un ejemplo práctico todo este aprovechamiento de información, cómo va yendo de software a software y la base de la que hemos partido. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ahora, en este caso, voy a ir primero a la vista 3D y voy a desactivar la visibilidad de la arquitectura y voy a quitar la visibilidad de los recintos. Fijaros que aquí tenemos nuestra instalación. ¿Lo veis? Está por aquí. Básicamente yo lo que he hecho ha sido modelar, 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 modelarlo todo, acorde a los requerimientos. Y ahora fijaros, si yo vengo por aquí, otra vez, por aquí en la arquitectura, y me voy a la planta baja, por ejemplo, aquí, cuando yo calculo, no voy a dimensionar porque como ya lo tengo todo modelado, voy a calcular y ya está. Fijaros que lo que me coge es que me ha cogido y leído bien los requerimientos que tengo aquí, que hemos visto antes, pero ahora ya no salen en rojo porque están cubiertos, y me los ha aplicado también a la unidad interior que yo he puesto. Es decir, todo es aprovechamiento de información. Una vez me ha dimensionado la unidad interior y sabiendo la unidad exterior, con obviamente todas sus condiciones del piping design, fijaros que me ha dimensionado también lo que serían qué diámetros necesito para el tubo, tanto de líquido, en este caso un sistema VRF de 2 tubos, como de gas. Aquí lo tengo también, al igual que si vengo a la planta 1, según los requerimientos que tengo, fijaros, me ha calculado el caudal que necesito aquí según la unidad interior de conductos que tengo, me ha dimensionado automáticamente también para este caudal que está recogiendo todos los conductos y luego es que encima lo que ha hecho ha sido que fijaros que esta unidad interior que sirve a más de uno de los recintos ha cogido y ha calculado él solo por geometría la potencia total que necesita y si viene por aquí, fijaros que da suministro y todo esto lo ha hecho automáticamente, no os puedo enseñar el proceso porque no es un webinar de aprender a trabajar con Tripe HVAC, pero lo ha hecho automáticamente con estas cargas que teníamos en los recintos y con el modelo que hemos hecho. Y lo ha dimensionado todo automáticamente gracias a esta varita una vez lo hemos modelado. Por lo tanto, este flujo térmico hemos visto con un ejemplo muy práctico y rápido cómo aprovecha toda la información. ¿De acuerdo? Ahora pasaríamos en un segundo plano a lo que sería, en una segunda parte, perdón, a lo que sería el flujo hidráulico. El software principal de hidráulica que tenemos es Type Planning, que lo tenemos por aquí. Y para el Type Planning vamos a hacer lo mismo. Le voy a decir nuevo, aceptar. Le voy a decir que me lo sobrescriba. Y ahora lo que voy a hacer es irme a seleccionar un proyecto. Como siempre, ya sabemos, fijaros, aquí no haría falta coger el nave logística porque con lo que ha hecho Marco, lo primero que ha hecho Marco es mi punto base, porque la parte térmica sí que he tenido que ir cogiendo archivos que he ido haciendo previamente con otros softwares, pero realmente aquí no hace falta, por lo tanto puedo coger este proyecto. Y si yo cojo este proyecto, fijaros aquí pasa una cosa, acordaros que aquí teníamos, y lo explicamos en el primer webinar, lo que sería la aportación MEP y lo que sería la aportación arquitectónica. Esta aportación MEP no era más que tener las tomas puestas con conectores y bien definidas a modo IFC, con su clase IFC y con su tipo IFC, y luego teníamos la arquitectura de la geometría que necesitamos. Aquí, en este software en concreto, cuando tenemos los archivos que tienen aparatos sanitarios, los lee todos de golpe y vamos a hacer un pequeño truco que vamos a mostrar aquí, y así también lo conocéis, que es que voy a venir por aquí y voy a cargar solo primero para que veáis cómo recibe la parte MEM-nave industrial, estos conectores. Si yo acepto, fijaros, va a volver a procesar la información, etcétera, etcétera. Si yo le digo aceptar en la normativa española, lo que va a hacer el software ya es empezar a leer e interpretar esta información que está leyendo. Y fijaros lo bueno que tiene todo esto. Lo bueno que tiene todo esto es que en el flujo hidráulico, claro, yo aquí este software es para el cálculo de agua fría y agua caliente sanitaria, es decir, lo que sería el suministro de agua, y luego para el cálculo de saneamiento, que es lo que sería la parte de
pluviales y la parte de residual. En este caso, fijaros, me ha leído que tengo consumos para la parte de fontanería, de esa agua fría de consumo humano y esa agua caliente sanitaria. Y fijaros que como estaban bien definidos, me ha leído exactamente que tengo tanto inodoros como lavabos, como duchas como urinarios. Este software lo que me pide es que haga un mapeado. ¿Y por qué me pide que haga un mapeado? Pues básicamente me pide que haga un mapeado porque, claro, a mí a nivel técnico, en Simple Plumbing, lo que me interesa es tener, pues, qué caudales tengo para cada tipo de aparato sanitario, qué diámetros mínimos tengo, es decir, lo que me especifica los requerimientos del Código Técnico de Edificación, el apartado de salubridad 4, del HS4. Por lo tanto, aquí tengo que hacer yo este mapeado, porque fijaros que bañeras tengo dos, etcétera, etcétera. Se lo tendría que decir yo. Pero me está leyendo qué tipo de aparato es. Pues, por ejemplo, en este caso, yo quiero que esto sea un inodoro con cisterna, yo quiero que esto sea un lavabo, yo quiero que esto sea una ducha, y yo quiero que esto sea, voy a buscar el urinario, un urinario, pero no con cisterna, sino con grifo temporizado. Perfecto. Y ahora fijaros que va a seguir interpretando la información porque ahora vienen las descargas, porque a nivel de descargas voy a tener otros requerimientos y otra división de aparatos sanitarios. Ya sabéis que esto es el Código Técnico de Edificación, el documento básico de salubridad, el apartado 5, es decir, el HS5, el de evacuación de agua. Y aquí iría lo mismo. Pues, por ejemplo, vendría aquí y buscaría ese inodoro con cisterna, pero para uso público, buscaría ese lavabo para uso público, buscaría la ducha para uso público y buscaría los urinarios suspendidos para uso público, etc. Esto que he hecho ha sido interpretar toda la información que tengo dentro del archivo o de la aportación que yo he seleccionado. Por lo tanto, en este caso lo que va a hacer es tratarme toda esta información y fijaros que el mapeado que yo he hecho y que con lo que he conseguido con este mapeado es que, fijaros, tengo por aquí y automáticamente tengo los lavabos puestos con su toma puesta, los inodoros puestos, etcétera, etcétera. Y obviamente cada uno de estos aparatos sanitarios que yo he mapeado, por así decirlo, yo aquí en el lavabo, fijaros que tengo pues unos requerimientos de caudal, como os he dicho, de agua fría y ACS, un diámetro mínimo, una presión mínima y máxima de marca la normativa, etcétera, etcétera. Es decir, ya he aprovechado toda la información. Aquí tenemos pocos aparatos sanitarios, pero imaginar todo este proceso automatizado si tenemos 100, 200, 300. Es que estamos aprovechando muchísimo la información y estamos optimizando nuestros flujos de trabajo. Ahora lo que os decía, simplemente voy a actualizar y le voy a decir que me traiga también la arquitectura para que lo veáis todo integrado. Ahora, obviamente, cuando yo actualice, va a volver a realizar este mapeado. Lo único es que como ya me ha mapeado por primera vez, yo voy simplemente a saltar este mapeado y ya está. Fijaros, me lo vuelvo a leer, pero yo le voy a decir cancelar el proceso y ahora me va a volver a pasar lo mismo con las descargas, ya lo sabemos, y voy a cancelar. Simplemente para que se me pongan esta geometría superpuesta y ya poder verlo todo y ver cómo podríamos ya trabajar con este flujo también. Por lo tanto, ahora, cuando cargue, está volviendo a procesar la información para mostrarla, fijaros que ahora ya tengo el modelo arquitectónico también puesto por aquí. Y si yo me viniese, por ejemplo, a la planta baja, aquí la tengo, voy a cambiar un poco el rango de vista a 1,6, por ejemplo, y acepto. Fijaros que esto es lo que estabais viendo. Aquí tenemos las tomas puestas, es decir, lo que serían los consumos puestos con su parametrización técnica, justo en el mismo sitio donde se encuentra geométricamente el aparato sanitario. De hecho, un segundo, voy a ponerlo un poquito transparente porque las tomas están por debajo y así las podemos ver. De esta forma ya simplemente iríamos modelando las tuberías a partir del punto de acometida, etcétera, etcétera, y todo, y podríamos empezar a trabajar. Fijar, si yo me vengo por aquí, archivo, últimos ficheros, porque también lo tengo hecho, y me vengo, por ejemplo, a este de aquí, le voy a decir que no, ahora veréis que la instalación está hecha. En este software, como en todos los de Zip, pasaría lo mismo que os he comentado en Zip e HVAC. Iríamos con estos puntos finales de instalación que tenemos, poniendo el resto de puntos, pues como puede ser
un grupo de presión, como puede ser un punto de acometida, el armario general de contador, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego con esto ya le daría la varita mágica y me dimensionaría en función de todos estos requerimientos que me ha leído al principio. De hecho, fijaros, aquí tengo la vista 3D, le voy a quitar un segundo, esto es la visualización de los modelos, y aquí, y fijaros lo que os comentaba. A partir de aquí, un segundo, voy a hacer una cosa para que lo veáis de forma más clara. Fijaros, aquí lo podríamos ver mejor. Y aquí, fijaros que tengo todas las tuberías, tengo mi depósito auxiliar, tengo mi grupo de bombeo, tengo mi acometida y tengo absolutamente todo. Y con todo lo que estáis viendo, yo he podido modelar a partir de esas tomas que me ha mapeado. Y no solo modelar, que si yo ahora calculase, fijaros, en este caso, perdonad un segundo, en este caso, tengo por aquí, vale, aquí hay una serie de avisos, no vamos a verlos ahora. Pero bueno, un segundo. Vale. En este caso, fijaros que lo que consigo por aquí es, obviamente, me ha dimensionado absolutamente todo. Estas dimensiones que veo, me ha sacado el cálculo hidráulico, me ha sacado todo. Todo a raíz, y fijaros que si voy a cualquier toma, por ejemplo, a esta toma de aquí, veré que esta toma tengo una comprobación, por ejemplo, de la presión mínima que se me exige porque me lo ha dimensionado todo a partir de esta. Por lo tanto, es perfecto y también he aprovechado y he conseguido aprovechar toda la información. Con esto simplemente compartiría la información y ya. Y ahora por último, vamos a ver, que no me quiero extender mucho más, el último flujo principal los tendríamos, que sería el flujo eléctrico. Y para el flujo eléctrico, fijaros que también el modelo MEP tenía estas tomas definidas como IFC Outlet, Power Outlet. Por lo tanto, voy a crearme uno nuevo otra vez, acepto. Y ahora, a la hora de trabajar, selecciono el proyecto y voy a volver a seleccionar el de Marco. Fijaros, me interesará traer la arquitectura, me interesará traer el MEP, porque vamos a trabajar primero de todo con Hyperlink Distribution, que es para definir simplemente la carga que tienen las tomas finales de mi instalación, los puntos finales de mi instalación, luminarias, tomas, etcétera, etcétera, y luego para definir los circuitos, es decir, qué cuadros tengo, qué circuitos tienen y qué tomas van a cada circuito. Por lo tanto, fijaros que ahora va a volver a aprovechar la información, va a volver a leerla, va a volver a interpretar esta información y me va a decir ciertas cosas, en este caso en forma de error. Por ejemplo, si yo pongo el cursor encima, veré que la advertencia que me está dando es que la carga correspondiente a esta base de enchufe no está prevista en la instalación. Hasta ahí genial. Fijaros, yo vengo aquí ahora a la vista de la planta baja, vengo por aquí y fijaros que hay un aviso por cada toma que estaba puesta dentro de mi modelo, con lo cual sigo aprovechando la información que venía de Revit. Esta información que me está diciendo todo esto. Lo que pasa es que, claro, no tengo definida la carga que es exactamente. Por lo tanto, sería tan sencillo como venirme por aquí a opciones generales, venirme a tipos de receptor y crear un receptor nuevo. Por ejemplo, en este caso, toma de uso general. Si yo acepto, ya la tengo creada por aquí, acepto, acepto. Fijaros lo sencillo que es. Si me vengo al botoncito de aquí, asignar receptores, yo tengo aquí lo que me ha leído, que son bases de enchufe de 16 amperios. Si yo lo edito y le digo que me sean tomas de uso general, acepto, acepto y acepto, fijaros que automáticamente me ha puesto una toma de uso general en todo. Si sigo teniendo errores es porque me faltan ciertas cosas. Por ejemplo, debo asignar un circuito al receptor. Aquí debería introducir un cuadro eléctrico, este cuadro eléctrico, definir los circuitos y luego asignar una toma a un circuito. Esto es lo que tengo que hacer en este software. Obviamente, por tiempos y porque estamos en una masterclass, no podemos verlo. Pero fijaros, últimos ficheros, vengo por aquí, últimos ficheros. Y en últimos ficheros voy a venir aquí a Distribution, nave industrial. Le voy a decir que no, me guarde esta. Y ahora vamos a ver cómo sería este modelo acabado. Habría que tratarlo un poco, pero partimos ya de esa lectura de las tomas que tenemos. Por lo tanto, es perfecto para aprovechar esta información también. De hecho, fijaros, para cuando se abra, veréis, aquí tengo ya el proyecto acabado. En este proyecto acabado, a partir de la lectura de todas estas tomas, aquí lo podemos ver, fijaros que están por aquí las tomas y aquí todo, lo que tengo es que ya lo tengo asignado
los cuadros eléctricos con sus circuitos, de los cuadros de los que cuelgan, etcétera, etcétera, y las tomas a qué circuito van, al igual que las luminarias, etcétera, etcétera. Y todo esto lo he conseguido a partir del aprovechamiento de información de las tomas que estaban definidas en Revit. Por lo tanto, ahora yo lo que me interesa es calcular la instalación y para ello ya sabéis de sobra que está Cipelec. En Cipelec, fijaros lo sencillo que es y el aprovechamiento de información que tenemos. Si yo vengo por aquí, acepto, selecciono proyecto otra vez, obviamente aquí tendría que haber subido la aportación de distribution, por lo tanto voy a volver a recurrir a nave logística, que sí que la tengo ahí, distribution, nave industrial, por ejemplo, y acepto. Fijaros, obviamente estoy cargando ya una aportación que está hecha en un software de Cipe, que es Cipelec Distribution, pero es un software de Cipe que ha leído la información a partir del modelo arquitectónico que tenía. Por lo tanto, seguimos este flujo de aprovechamiento de información. A priori lo tengo todo en blanco, pero fijaros que a partir del distribution que he generado a partir de lo que leía en el modelo arquitectónico, fijaros que me ha traído todos los requerimientos que tengo de proyecto, es decir, los cuadros que tengo, cada uno de los circuitos que tengo, etcétera, etcétera. Y fijaros lo bonito de esto, es que estoy aprovechando información, yo tengo un botón de generar el esquema unifilar automáticamente. Si yo le digo generar el esquema unifilar automáticamente y le digo que sí, fijaros, me ha generado el esquema unifilar automáticamente. Y no solo eso, yo edito cualquiera de los circuitos, lo que me ha traído es, como está leyendo un modelo geométrico, me ha traído la longitud, que venía del modelo geométrico a partir de luego el aprovechamiento de información en distribution. Por lo tanto, estoy aprovechando muchísimo la información, estoy siendo muchísimo más concreto en mis mediciones, por ejemplo, de longitud, para luego calcular la caída de tensión, etcétera, etcétera, y lo que tengo es que todo lo ha hecho de forma automática. Ya habéis visto el proceso, que es súper sencillo. Simplemente aquí me quedaría seleccionar el tipo de cable, que es un RZ1K, en este caso, acepto. Por ir rápido, se lo voy a igualar el tipo de cable absolutamente a todos. Por aquí, me faltaría simplemente aquí, un RZ1K, por ejemplo, aceptar. Y luego aquí, como siempre, ya vemos que tenemos la varita mágica para poder dimensionar. Si quisiéramos añadir grupos electrógenos, baterías de condensadores, etcétera, etcétera, o tratar un poco más esto, no había problema. Pero que sepáis que las longitudes están todas y todo lo tenemos perfecto. De hecho, básicamente, para concluir, voy a irme otra vez, ya que tengo el proyecto hecho también. Por aquí le voy a decir que no, que me lo abra. Y vais a ver que está un poquito más procesado. Pues veréis que hay un grupo electrógeno por aquí con su enclavamiento, veréis que hay aquí una batería de condensadores y veréis que cuando yo calculo o dimensiono, en el caso de que lo haga de primeras, fijaros que aquí, pues con todo lo que me he traído, ya básicamente tengo absolutamente todas las comprobaciones del reglamento electrotécnico de baja tensión, con todo ese aprovechamiento de información y todo lo que hemos visto. Obviamente, comentar para acabar todo esto que todo lo que ha enseñado Marco de CIPECAD sería la última vertiente que tendríamos, pero como en la nave industrial lo que tenemos es una estructura de una nave industrial, una estructura metálica, pues Marco ha hecho este pequeño ejemplo para tener una estructura de hormigón armado, pues de edificación, por ejemplo, y en este caso ha leído este aprovechamiento de información en la parte estructural también. Y hemos tocado, con esto que hemos visto, un poco todas las ramas. Para mí lo más importante es que veáis que hemos partido de un modelo que, uno, no he hecho yo, es un modelo que me venía dado, dos, no tengo la licencia del software con el que he trabajado, y tres, he conseguido optimizar mis flujos de trabajo aprovechando la información con un flujo de trabajo OpenBIM e intercambiando la información con la plataforma BIM Server Center, y obviamente las ventajas que he sacado de todo ello en cuanto, por ejemplo, a precisión geométrica, que venía tal cual donde estaba, y luego, obviamente, en precisión de cálculo, aprovechando toda esta información con los softwares de Cipe. Y con esto, más o menos, bueno, más o menos no, con esto ya acabo mi intervención y ya podemos dar paso a las conclusiones. Bueno, al final simplemente yo lo que quiero decir con esto es que hemos mostrado un poco, o la intención de este webinar, esta segunda parte, era obviamente enlazar con la primera, que era que con un buen modelo creado en Revit, por ejemplo, en un modelador arquitectónico que es independiente de Cipe y un buen modelo que esté definido de forma correcta en IFC, podemos aprovechar toda esta información sin necesidad incluso de tener licencia, eso lo primero. Me gustaría hacer ver que en este webinar lo que hemos intentado mostrar también es un flujo de trabajo real.
un flujo de trabajo real en el que diferentes profesionales hemos intercambiado información. Y luego me gustaría poner en valor todo este aprovechamiento de información y luego además todo el potencial de cálculo, aparte del potencial de diseño, que es un software súper ameno para diseñar, modelar tuberías, como hemos visto, conductos, como hemos visto, la parte eléctrica, es un software súper ameno con una interfaz de trabajo muy ágil, muy detallada y muy rápida. Poner en valor toda esta parte también y ver que cómo podemos optimizar todos estos flujos. Obviamente, para concluir, Marco, si quieres, lo que podemos hacer es, eh, puedes, como estamos los dos participando, puedes enseñar tú también cómo todas estas aportaciones que yo he ido haciendo ahora están en tu mano otra vez, porque tú también tienes acceso a ellas, y luego podemos pues, dar una pequeña pincelada del tercer eh, webinar que vamos a dar, si te parece bien. Bueno, pues efectivamente, como decía Javier, pues habida cuenta que él me ha hecho también partícipe o participante de ese proyecto, pues yo desde aquí, desde Beam Server Center, podría venir a echar un ojo a mis proyectos y ver aquí esa nave logística pues que pertenece a una entidad corporativa. Esto también podríamos hablar, que Beam Server Center, pues digamos, puede dar servicio a particulares que se organizan en un grupo o realmente pues también ofrece la posibilidad de generar eh, entidades corporativas, ¿no? En este caso estamos viendo la que corresponde a Enseñen, ¿no? De tal forma, pues que ya esto no sería tanto una agrupación así más o menos anecdótica o incidental de gente, sino que efectivamente se puede generar un entorno corporativo, pues donde hay una serie de participantes que, salvo excepción, pues todos tendrán acceso a la información de proyecto y no habrá que hacer esta invitación un tanto particular, ¿no? De la misma forma, Beam Server Center pues también tiene una plataforma educativa que permite generar esos conjuntos corporativos, lo voy a poner entre comillas, con grupos de alumnos y tal, y que sería más que recomendable pues en un momento dado usarlo también en este máster. Pero bueno, al grano y rápidamente y por concluir, efectivamente yo ya tengo acceso a ese proyecto que de hecho ya, bueno, pues tenía abierto, ¿no? Aquí veo todas esas aportaciones que ha ido añadiendo Javier a ese proyecto a partir siempre del modelo original de Revit, ¿no? Del modelo iniciador, ¿no? El modelo de definición arquitectónica, que es el que va a condicionar un poco el resto del desarrollo del proyecto, un poco bastante, ciertamente. Y no lo voy a hacer, esto ya lo vamos a dejar para la tercera sesión. Yo podría volver a Revit y empezar a consumir estos modelos. No lo voy a hacer primero porque lo hice antes, bien es cierto que con ese modelo mucho más sencillo y abarcable. Y en segundo lugar, porque bueno, pues ya sería abrir ese melón que vamos a reservar para la tercera sesión, ¿no? Allí será donde de alguna forma cerremos el vínculo. Y teniendo en cuenta, pues eso, que estamos ya pasados o muy pasados de la hora, poco más añadiría. Yo creo que lo has dicho tú todo. Yo simplemente por recordar o por subrayar alguna cosa que, primera, puede no ser determinante, pero puede tener su importancia y es tomar en consideración que Beam Server Center es este entorno colaborativo que es completamente gratuito, además sin ambaje de ningún tipo, es decir, sin límite de consumo de memoria, es gratuito cuando se consume a título personal, cuando se consume en modo corporativo, cuando se consume en modo administración o en modo educativo, con lo cual eso también es interesante. Y otra cosa que también es importante y además yo creo que resulta determinante es el hecho, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero no está de más recordarlo como conclusión final, que es una plataforma que apuesta por el uso de estándares. Es decir, que hemos visto cómo efectivamente toda esa colaboración es posible desde el momento en el que se genera un modelo arquitectónico que da lugar a un modelo analítico, a un modelo constructivo que alimenta y crea las condiciones de contorno
para la definición de un modelo de climatización, etcétera, etcétera. Y en ningún momento, ninguno de los participantes ha tenido que entregar, ni que vender su alma al diablo, ni que entregar ningún archivo nativo. Es decir, que digamos, todo ese know-how, todo ese conocimiento propio o conocimiento de la empresa queda en el ordenador de cada uno, que será libre de compartirlo por el medio que quiera también, si quiere a través de Beam Server Center. Pero que realmente lo interesante es que con los estándares se puede propiciar y facilitar y promover ese flujo colaborativo, como hemos visto. Eso por un lado y por otro lado, y con esto ya termino, y si te parece, Javier, despides tú, el hecho de lo interesante que resulta el poder descomponer un problema complejo, que es el de la definición global de un proyecto arquitectónico con toda esta parte de ejecución, en problemas o en tareas simples, ¿no? Hoy Javier ha ejercido un poco como hombre orquesta. Él, bueno, pues ha conseguido dominar todas las herramientas, lo cual no es sencillo y tiene mucho mérito, pero realmente en un flujo real, pues lo lógico será que encontremos a un especialista en el modelado arquitectónico, en el modelado y cálculo estructural, en el modelado de fontanería, de saneamiento, de clima, de electricidad, tal, y que sean perfiles distintos, ¿no? Perfiles distintos muy especializados, muy eficientes en lo suyo, y que gracias a esa atomización en una serie de herramientas y de aplicaciones, pues eso permite que cada uno pueda trabajar con su herramienta, con la herramienta de la que es especialista, que va a entender y que va a aprender a manejar, pues a lo mejor en cuestión de una tarde o 3 tardes o semana y media, ¿no? Pero que no es como tener que enfrentarse a toda la globalidad de una aplicación multiespectro que cada uno piense en la que quiera pensar. Con lo cual, bueno, pues yo creo que con esto concluiría y ya te dejo a ti que digas adiós, Javier, y que emplaces al personal pues a la próxima sesión. Vale, pues sí, muchas gracias, Marco. Yo creo que ya un excedido de tiempo, aunque el tema yo creo que lo requería, ¿no? Es muy interesante. Eh, Nada, simplemente agradecer a todo el mundo. Lo único, si me puedes pasar como presentador un minuto y ya con esto concluye. Vale, bueno, simplemente agradecer a todo el mundo y simplemente recordar que, bueno, eh, básicamente, lo que ha dicho Marco al principio, simplemente recordarlo, aquí tenéis la web de este máster de CIPE que hemos sacado en colaboración CIPE con Enseñem. Todo lo que estáis viendo en estos flujos de trabajo va a ser visto, obviamente, mucho más extendido, el manejo de softwares, etcétera, etcétera, en este máster. Y simplemente, para que lo sepáis, pues aquí podéis acceder a toda la información, podéis descargaros el dossier del temario, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre estamos dispuestos, o sea, siempre estamos disponibles para que nos llaméis, que deis información, etcétera, etcétera. No habría ningún problema. Y nada, básicamente eso. Agradecer a todo el mundo vuestra asistencia. Marco, agradecerte a ti toda la parte que has hecho del webinar. Es un placer. Y nada, ya el siguiente será, ya hemos visto cómo trabajar en Revit y prepararlo en Revit. Hemos visto cómo trabajar, subir esta información con el plugin, el trabajar con toda esta información en BIM Server Center y trabajar con los softwares de CIP y volver a subirlo. Y obviamente, pues lo que queda es la tercera parte, que es si me piden un proyecto nativo en Revit, o sea, un archivo, perdón, nativo en Revit, pues en una licitación o lo que sea, el saber que vais a poder devolver toda esta información a Revit y esta información en Revit la podréis etiquetar, sacar tablas, bueno, lo que ha comentado Marco, y luego veréis una serie de funcionalidades nuevas que cada vez van mejor y mejor, que son las de convertir a nativo, que en este caso lo veréis también con la estructura, como ha hecho una pequeña antelación Marco, un pequeño anticipo. Así que nada, muchas gracias a todos.